Buenos días, profesor Kanmapari. El día de hoy expondremos sobre la jaula de Faraday y su relación con el magnetismo. Siguiente, por favor. Este grupo está conformado por quien le habla, Carlos Flores, Xiomara Galvez, Luis Gamarra, Samuel Guillén, Jordan Gutiérrez, Diego Huancas, Pedro Ibarrola, Karen Lizana, José López y Shirley Montenegro. Como introducción tenemos la jaula de Faraday. Es un descubrimiento por Michel Faraday. Es una estructura que permite el efecto homónimo del electromagnetismo. Este efecto ocasiona un campo magnético en el interior de este conductor que se encuentra en equilibrio o nulo. La aplicación de este fenómeno en la física nos permite analizar los efectos mutuos que se producen en los cuerpos por las cargas eléctricas, complementándonos con las leyes de Coulomb, de Ampère y de Gauss. Nos permitirá en el presente trabajo resolver ejemplos planteados con el uso de la jaula de Faraday. Como justificación del presente trabajo, nos basamos en entender el funcionamiento del magnetismo de la jaula de Faraday como su ley de inducción, y de la misma manera utilizamos las leyes que ya mencionadas para aplicar en la solución nuestro problema a demostrar. Como índice tenemos los objetivos principales y secundarios, tenemos los fundamentos teóricos, los campos y fuerzas magnéticas, ley de Coulomb para el magnetismo, flujo magnético, ley de Ampère, ley de inducción de Faraday y ley de Lenz, funcionamiento de la jaula de Faraday. Tenemos materiales, procedimientos, resultados, situación problemática y finalizando conclusiones y recomendaciones. Objetivo. Mi nombre es Justin Samuel Guillén Guamá. Objetivo general. El objetivo general de nuestro proyecto de investigación es determinar la eficiencia de la jaula de Faraday con el magnetismo y la demostración de los conocimientos que nos dejó Faraday con el experimento, como por ejemplo la jaula de Faraday, que se va a implementar en la vida cotidiana y como también lo vamos a implementar en nuestro proyecto de investigación. El objetivo específico. El objetivo específico es describir cómo se va a presentar un campo magnético en un imán de una carga eléctrica en movimiento, asimismo mostrar diferentes expresiones para calcular la fuerza magnética cuando un cuerpo cargado se encuentra en contacto con un campo magnético, como también la implementación de la teoría de ley de Coulomb y la ley de Ampère, implementándolo en nuestro proyecto de investigación, enfocando nuestras competencias y desarrollo de habilidades de análisis y creatividad en relación al magnetismo, la cual nos servirá para encontrar la relación que existe entre el campo magnético y la permeabilidad del objeto. Como también es contribuir a los estudiantes de ingeniería a la interpretación correcta de leyes y principios con relación de los fenómenos electromagnéticos, considerando sus aplicaciones básicas en el desarrollo científico-tecnológico. Como también estudiar y comprobar los principios de la inductancia de Faraday y Lenz con relación al fenómeno de inducida con amplitud. Dar a conocer las fórmulas y reglas de la ley de la fuerza, como también, por ejemplo, básicos, como también que sea importante el aporte de la jaula de Faraday al mundo de la tecnología. Finalmente, demostrar que cuando una descarga llega a la jaula de Faraday, la carga es en modo nulo. Por lo tanto, demostrar que la jaula de Faraday es un aislante del campo eléctrico y que tiene relación con el magnetismo. Mi nombre es Jordan César Gutiérrez Maldonado y voy a hablar sobre su tema 1, que es el campo magnético y fuerza magnética. Comenzando con el campo magnético, el primer científico en observar la relación entre fenómeno eléctrico y magnético fue el físico danés Hans Ørsted, en el cual realizó de forma experimental un experimento en el cual colocó sobre una brújula un cable por el cual fluía una corriente eléctrica, y este generaba un campo magnético, hacía que el imán de la brújula se moviera. Ya posterior a eso, también se descubrió que existían los llamados imanes permanentes, los cuales poseen un polo norte y sur, en el cual las líneas de campo magnético salían del polo norte y se entraban por el lado sur.
Asimismo, también tienen la propiedad de atracción y repulsión. Otra forma de generar un campo magnético sería teniendo un cuerpo cargado y este se encuentra en movimiento. O también en un cable conductor, como se ve anteriormente, un cable conductor por el que pasa corriente genera un campo magnético. En el caso de fuerza magnética, es la fuerza que se encuentra cuando una carga está dentro de un campo magnético. Es una fuerza perpendicular a la dirección de campo. Para hallar la orientación de las fuerzas magnéticas se puede utilizar la regla de mano derecha, como se observa en la imagen. Y para hallar su magnitud, o en este caso su magnitud vector, es con la fórmula que se observa, en el cual es el producto vectorial de la velocidad por el campo por el modelo de la carga. Y para un alambre conductor sería el mismo caso. El producto vectorial de la longitud por el campo por la corriente. También en un cable conductor, este sufre una desviación de acuerdo al sentido de la corriente. Si la corriente se dirige de forma hacia arriba, en dirección hacia arriba, la fuerza sería el lado izquierdo. O si fluye en sentido hacia abajo, en dirección hacia abajo, la fuerza sería hacia el lado derecho. Bueno, eso es todo. Yo voy a explicar el subtema 2 del trabajo. Mi nombre es Luis Alejandro Marcellos. El subtema 2 del proyecto consiste en la ley de Coulomb aplicada al magnetismo. La ley de Coulomb, como hemos visto en clase, fue creada o descubierta por el físico francés Charles-Augustin de Coulomb. Esta ley permite calcular la fuerza que se genera entre dos cargas eléctricas, ya sean de la misma carga o de inversas, ambos positivos, una positiva, dos negativos. Mediante esta ley se puede calcular la fuerza de interacción entre ambas cargas eléctricas, y esto se calcula mediante las cargas que posee cada partícula entre la distancia al cuadrado que las divide, las separa. De igual manera, como se aplica esto a las fuerzas eléctricas, también puede ser aplicada al magnetismo. Como se observa en la figura, se observa dos imanes en la primera parte de polos opuestos, en la segunda parte de los mismos polos. En el caso de polos opuestos se observa una atracción, y en el caso de polos opuestos se observa un efecto de repulsión. Para aplicarlo al campo de magnetismo, de igual manera como se trabajaba antes, se mantendrá la misma relación, pero en vez de trabajar con las cargas de cada partícula, se trabaja con la masa magnética de cada imán. Como se puede observar a continuación, la fórmula de la ley de Coulomb aplicada al magnetismo es muy similar a la ley de Coulomb original, pero cambian algunas variables. Como se observa, este es el modelo matemático planteado por Coulomb. Esta vez se va a trabajar con la constante proporcionalidad K. La P vendría a ser la masa magnética de cada polo, del polo 1 y del polo 2, y R vendría a ser la distancia de separación entre ambas. En este caso ya no se va a considerar si son atractivas o repulsivas con respecto al signo positivo o negativo, sino por los polos magnéticos. Este tema es aplicado a la jaula de Faraday en el sentido de que al aplicar esta fórmula, las cargas eléctricas que lleguen a un conductor van a sufrir un impulso magnético, y ahí es donde entra la aplicación de dicha fórmula. Gracias. Mi nombre es Karen Lisset Lizana Carrera, y a continuación voy a seguir con el subtema 3, electromagnetismo. El campo magnético es un concepto fundamental en la física. Debido a su hallazgo, surge uno de los más grandes descubrimientos en investigación electromagnética, en el cual se encontró que la causante del campo magnético es la corriente eléctrica,
Este descubrimiento fue conseguido y demostrado por el físico y químico danés Hans Christian Ørsted y por el matemático y físico francés André-Marie Ampère, aproximadamente en el siglo XIX. Ørsted dedujo y determinó que la corriente eléctrica es capaz de producir a su alrededor un campo magnético. De esta forma, con su experimentación se demostró que la electricidad y el magnetismo están relacionados físicamente, apareciendo y creando así, por primera vez, una nueva ciencia llamada electromagnetismo. Aportaciones de Ørsted y Ampère a la física eléctrica. En 1820, Ørsted descubrió que una corriente eléctrica lograba hacer girar una aguja imantada situada en sus proximidades, llegando a producir efectos magnéticos, y con ello que la electricidad y el magnetismo no son fenómenos independientes. Años más tarde publicó un libro acerca de la teoría encontrada por él, en el que asegura que el magnetismo es electricidad en movimiento y que los fenómenos magnéticos dependen solo de la existencia y del movimiento de cargas eléctricas. Al ser de conocimiento este hallazgo por Ampère en 1827, después de haberlo estudiado a fondo, contribuyó con una nueva idea, dando a conocer la existencia del magnetismo de los imanes permanentes, que es producido por una pequeña corriente a nivel molecular, la cual nombró como molécula electrodinámica, y cuyo resultado es una corriente superficial, dándole nombre así a la corriente amperiana. Concluyendo que todos los efectos magnéticos se deben al movimiento de cargas eléctricas, debido a su gran aporte al electromagnetismo, el amperio, unidad de intensidad de corriente eléctrica del Sistema Internacional de Unidades, se denomina así en su honor. Mi nombre es Diego Alonso Huancaricaldi y soy partícipe del punto 4, Ley de Inducción de Faraday y la Ley de Lenz. Una breve reseña sobre el origen y los fundamentos es que hemos sido partícipes a lo largo de nuestras vidas que la electricidad ha sido un punto muy importante en el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas ramas y aplicaciones. Y asimismo tenemos dos historiadores físicos muy auténticos, como uno que es Henry Lenz, que explica el campo magnético, que es lo que hemos venido trabajando, que se genera a partir de una inducción de corriente, ¿no? A través de una espiral, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente PPT, por favor. Estos dos grandes historiadores en la física han sido muy importantes para el desarrollo de muchas fórmulas, de muchos trabajos así grandes, ¿no? Bueno, primero tenemos a Michael Faraday, que en el año 1831 es donde él patenta el principio del electromagnetismo, ¿no? Él trabajó casi la mayor parte de su vida, se dedicó al electromagnetismo, y fue ahí donde incentivó a Henry Lenz, después unos 2 años más adelante, en 1833, a que fuera parte también de esto. El más grande aporte de Henry Lenz en 1833, donde él genera a la fórmula que había diseñado Faraday, le genera un pequeño cambio, cambiando la dirección de la corriente, y que es lo más importante y que hasta ahora se sigue trabajando, ¿no? Es lo que venimos. Siguiente PPT, por favor. Para el experimento es algo muy simple que hizo Faraday. En varios de sus experimentos que fracasaron, él siguió trabajando hasta que encontró este prototipo, ¿no? Es básicamente donde Faraday enrolló un cable conectado a una pila alrededor, como podemos ver en la pantalla, acompañado de un labúmetro, que es un medidor de voltaje, y lo enrolló a otro segundo cable dándole energía con la pila, ¿no? La idea era simple, era si una corriente eléctrica generaba un campo magnético, tal vez un campo magnético generaría una corriente eléctrica, y de este modo poder detectar el segundo cable podría detectar este pequeño suceso, ¿no? Y encendió un primer circuito conectado a una pila, y luego ya como podemos ver generó su propio campo magnético, donde a lo largo de los años lo sufrió varios desajustes en el colegio, y bueno, dando un paso, ¿no?
a la grandeza en el mundo de la física. Siguiente PPT. La primera ley, la primera fórmula que patenta en el año 1831 es la fórmula que vemos en pantalla, donde la E la podemos simplificar como la Fe, y es igualada al número de voltajes. El pequeño cambio que le hace Henry Lenz en el año 1833 es el siguiente. Como podemos ver en el primer postulado, no tiene un signo de negativo, y eso es lo que le da la dirección a la corriente, que es más abajo, que donde los años posteriores viene Henry Lenz y como estaba trabajando ya con Faraday, y este pequeño cambio, ¿no? O sea, se le ocurrió a Lenz cambiar la dirección de la corriente para generar este nuevo postulado que hasta el día de hoy se sigue trabajando, ¿no? Faraday enunció un principio que hablaba siempre exclusivamente de los cables y circuitos, y ahí es donde el científico Henry Lenz lo refinó, ¿no? Haciendo el sentido de la corriente paradójica. Y siguiente PPT, por favor. Bueno, y finalizando con este punto, podemos ver en todos los alrededores que siempre presentamos esta ley, ¿no? Que es la que hemos hablado del campo magnético, lo podemos ver en la microondas, en los aviones que siempre son guiados por un radar, y estos siempre generan campos magnéticos, y es donde se hace presente esta ley, ¿no? En todos lados, en nuestra vida cotidiana. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El día de hoy el que les habla es Brian Ibarrola Granados, y les voy a hablar acerca del subtema número 5, que es acerca del funcionamiento de la jaula de Faraday. Como sabemos, la jaula de Faraday principalmente fue un experimento del químico Michael Faraday, el cual recubrió una habitación llena de láminas de aluminio, juntándolo con un generador electromagnético. Esto, luego de esto, aplicó descargas de alto voltaje en el exterior de la habitación. Esto fue uno de sus intentos que lo impulsó, o más bien dicho, lo inspiró a dedicarse más en esta rama de la física. Por ello, siguiente PPT. Por ello, como nos menciona Machado, que es el autor de la siguiente ficha textual, nos dice que su funcionamiento está basado en las propiedades de un conductor en equilibrio electroestático. Si una caja metálica es colocada ante un campo eléctrico externo, las cargas positivas se quedan en las posiciones de la red. Los electrones, sin embargo, que en un metal son libres, empiezan a moverse puesto que sobre ellos actúa una fuerza eléctrica. Como bien nos menciona Machado, efectivamente, ¿no? El funcionamiento de la jaula de Faraday en sí tiene diferentes propiedades físicas, como la es de las fuerzas eléctricas, ¿no? Que en sí es un espectáculo central de la física. Debido a esto, las cargas en el interior comienzan a desplazarse, ¿no? Creando un campo eléctrico de sentido contrario al campo externo de la caja, ¿no? Esto genera como consecuencia que el campo eléctrico resultante en el interior del conductor sea nulo, ¿no? Por lo que ninguna carga puede atravesarla. Como podemos observar en las imágenes, los electrones empiezan a moverse, ¿no? A tal velocidad que hacen un destello que se materializa, pudiéndose observar junto con un zumbido que es producido al momento de accionar la jaula junto con las bobinas. A este fenómeno también se le puede denominar apayantamiento eléctrico, ¿no? Y se utiliza para poder proteger los dispositivos de cargas eléctricas. Siguiente PPT. Algunos dispositivos, sin estar equipados de una jaula de Faraday, pueden actuar como tal, como es el caso de los coches, de los aviones, de los ascensores, o incluso también de los microondas, ¿no? Y obviamente entre otras cosas. Por eso es mayormente, o por esta razón, mejor dicho, te recomiendan quedarte dentro de un coche o de un carro mientras ocurre una tormenta eléctrica, ya que dentro de esta carrocería, mejor dicho, metálica, actúa como una jaula de Faraday, ¿no? Esto quiere decir que dentro el campo es nulo, y lo que lo hace seguro. Siguiente PPT. Como segunda parte, les hablaré acerca de la frecuencia de la jaula de Faraday en el campo de las cargas inducidas.
Como también podemos mencionar, la frecuencia de la jaula de Faraday se da debido a que el campo, ¿no?, de estas mismas cargas inducidas logran combinar con el campo uniforme, el cual dos autores, John y Roger, nos aclaran que al tener las presencias de los campos electromagnéticos, se puede lograr evidenciar cómo las cargas inducidas se ordenarían obteniendo el campo electromagnético, el cual, como afirma la ley de Gauss, la resultante da cero, como podemos observar en las imágenes a continuación. Para poder finalizar, como bien nos menciona John y Roger, ¿no?, la frecuencia de la jaula de Faraday se da debido a que el campo de las cargas que fueron inducidas hacen que el mismo aislamiento electrónico proteja de las cargas eléctricas peligrosas. Esto a su vez provoca un campo adicional, de manera que de un campo total en cada punto, ¿no?, en cada punto dentro de ella sea igual a cero. Y bueno, de esta manera es como se logra el funcionamiento de la jaula de Faraday. Mi nombre es Shirley Dayana Montenegro Sotero y voy a hablarles acerca de la parte experimental de esta investigación. Siguiente PPT, por favor. Los materiales que hemos usado son 2 celulares, una tijera y papel aluminio. ¿Y por qué papel aluminio? Principalmente es porque con ese papel aluminio vamos a lograr una similitud más a la jaula de Faraday, ya que Faraday recubrió una habitación con láminas de aluminio debido a que este material es un excelente conductor de calor y electricidad. También en relación a su peso, es casi 2 veces mejor conductor que el cobre. Siguiente PPT, por favor. Procedimiento. El primer paso es cortar un pedazo de papel aluminio en forma de cuadrado y colocar el celular encima. El segundo paso fue que desde otro celular llamamos al que se encuentra sobre el papel aluminio y se escucha que el celular suena, ya que está recibiendo las ondas electromagnéticas de radio. El tercer paso es envolver el celular con papel aluminio y volvemos a llamar desde el otro celular. En este caso el celular ya no suena debido a que el campo electromagnético creado ha creado un reordenamiento de los electrones libres en el papel aluminio, el cual anula el campo electromagnético interno y causa que no haya señal electromagnética dentro del papel aluminio. Siguiente PPT, por favor. Conclusiones. Al envolver el papel aluminio, el teléfono queda aislado de todo tipo de onda electromagnética, así cumpliendo el mismo resultado que con la jaula de Faraday. Además, el teléfono queda incomunicado con el exterior debido al reordenamiento de electrones a causa del papel aluminio. Siguiente PPT, por favor. Resultados. Primero, se evidenció que las ondas electromagnéticas de radio provenientes del exterior no podían ser recibidas por el celular, así como otros aparatos de radio FM. También se observó que como el papel aluminio, al ser un conductor, se había afectado por el campo electromagnético externo, por lo cual surgió un reordenamiento de las cargas. Siguiente PPT, por favor. Bien, el simulador que hemos usado en este experimento es el de FET Interactive Simulations, el cual nos ayuda a demostrar la transformación del campo electromagnético al pasar la corriente. Al igual que en el caso del teléfono, cuando lo cubrían se alteraba su campo electromagnético y la capacidad de recibir las ondas externas. Siguiente. Mi nombre es José Alexander López de Jesús y yo voy a hablarles sobre la situación problemática. Siguiente PPT, por favor. Un largo solenoide de radio R mayúscula tiene n vueltas de alambre por unidad de longitud y conduce una corriente que varía en el tiempo cuando I corriente es igual a corriente máxima por coseno del ángulo de velocidad angular por el tiempo, donde la corriente máxima es la máxima corriente y el W es la frecuencia angular. Nos piden determinar la magnitud del campo eléctrico inducido afuera del solenoide a una distancia de R minúscula mayor que R mayúscula de su eje central largo. Bueno, para empezar tenemos la fórmula que FEM es igual a menos la derivada del ángulo
sobre la derivada del tiempo. También tenemos que Phi es igual a la integral del campo eléctrico. Y por último, tenemos que B por A es igual a B por teta por R al cuadrado. Estas fórmulas, de alguna manera, tenemos que vincularlos para poder hallar el campo eléctrico. Aquí abajo continuamos con el integral del campo eléctrico es igual a el campo eléctrico por 2 por pi por el radio menor, que también es igual a menos pi por radio mayor al cuadrado por la derivada del B sobre la derivada del tiempo. En el campo magnético encontrado dentro de un solenoide a lo largo se halla con la siguiente expresión. La integral de B es igual a B por L igual a U sub 0. Despejando B tenemos la siguiente expresión, que B es igual a U sub 0 por N sobre L, que esto viene a ser el número de vueltas por unidad de longitud. Teniendo que la corriente es igual a la corriente máxima por coseno de frecuencia angular por el tiempo, y también tenemos que B es igual a U sub 0 por N, que es número de vueltas, por la corriente. Reemplazando la corriente en esa fórmula tenemos que B es igual a U sub 0 por número de vueltas por la corriente máxima por coseno de frecuencia angular por tiempo. Entonces, con la fórmula anterior tenemos que E por 2 por pi por R minúscula es igual a menos pi por R mayúscula al cuadrado, derivada de B sobre la derivada del tiempo, es igual a menos pi por radio al cuadrado, radio mayúscula, por la derivada de B, que es U sub 0 por N por la corriente máxima por coseno de frecuencia angular por el tiempo sobre la derivada del tiempo. Despejamos despejamos el campo y tenemos que R mayúscula es igual a U sub 0 por el número de vueltas por la corriente máxima por la frecuencia angular, todo eso por seno de la frecuencia angular por el tiempo sobre 2 veces la radio minúscula para R mayor que R mayúscula. Siguiente PPT. Aquí, reemplazando los datos que nos dan el problema, el número de espiras, que es 9, la corriente máxima, que es 11,5, la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia tenemos que es 2 Hz, y el tiempo 3,8 segundos. Todo reemplazando nos sale que el campo eléctrico es menos 4,62 Newton sobre Coulomb, que eso nos dice que está en sentido, su corriente está en sentido antihorario por el signo negativo y está entrando, o sea, la corriente está entrando hacia el solenoide. Gracias. Recomendaciones tenemos investigar previamente los subtemas a elegir. Esto para obtener temas claves que permiten y faciliten la explicación del proyecto y el desarrollo de los conceptos que conlleven. También es importante acudir únicamente a fuentes de información confiables y verificadas por expertos para poder evitar cualquier tipo de falacia que podría afectar el desarrollo y implementamiento de la experimentación que conlleva el proyecto. En la experimentación se aplica el concepto de la jaula de Faraday utilizando un teléfono móvil. Si se quisiera ampliar y continuar la demostración, se podría utilizar aparatos como la radio, un televisor con antena, un módem o algún tipo de dispositivo que funcione a través de tecnología Bluetooth. Para la elaboración y demostración aplicando el concepto de la jaula de Faraday, es necesario que el aparato utilizado para el proyecto utilice las ondas electromagnéticas. Con este proyecto se busca bloquear el paso
de ondas magnéticas con una capa de aluminio. Asimismo, este material es totalmente indispensable para el desarrollo del proyecto y sus características. También para aislar el campo magnético pueden utilizarse diferentes materiales ferromagnéticos, puesto a que el método más económico es el distanciamiento de la fuente emisora.